doctor Robledo, Manuel, bienvenidos a este foro, a este espacio que le llamamos No sé por quién votar. Ya son 7 años que lleva este movimiento queriendo llevarle a la gente una opinión distinta, una opinión más de la persona al político. Como mi libro lo dice, de persona a empresario, buscamos mostrar esas partes que de pronto no se hablan y que para mí como empresario y padre de 4 hijos es tan importante conocer la experiencia de personas como usted y llevarla. Entonces yo quiero abrir este espacio, doctor, contándole algo de lo que pasó esta semana en mi vida. Esta semana aperturamos el primer centro de eventos andino, lo aperturamos en el marco del carnaval y involucré a mi familia. Involucré a mi familia, a mi padre, a mi madre, a socios de Cali y de otras personas, pero me di cuenta de que trabajar en familia ha sido muy difícil. No por el tema de los resultados, sino también por el tema de que no sabes diferenciar lo laboral con lo familiar. Y ahí es donde queremos empezar con la primera pregunta, pues para los dos, y es, ¿en algún momento usted ha podido separar la parte familiar con laboral cuando ha trabajado en familia, si es que lo ha hecho? ¿O cómo ha sido esa construcción familiar-laboral en toda esta carrera política que usted ha emprendido? Pues digamos que en lo que tiene que ver con mi señora no ha tenido ningún problema, porque estamos juntos en esta lucha política desde hace 55 años. O sea, nos conocimos en la universidad, inclusive ella estaba interesada en la política antes de estar interesado yo, y desde entonces estamos rodando juntos, ¿cierto? Sí, y coincidimos en todo. Por el lado de mi casa sí fue más difícil, de mis padres. A mi papá nunca le gustó que yo me vinculara a la política, pero bueno, mi papá era más bien tranquilo. Mi mamá era una luchadora, yo creo que las primeras mujeres que en Colombia fue una luchadora, digamos, en relación con todas las cosas. Trabajaba muchísimo, estaba en todas las cosas. Fue una persona bien importante en Ibagué. Yo soy de origen ibaguereño. Y le molestó muchísimo que yo me centrara en la política y más en política de oposición, ¿cierto? Entonces ahí siempre hubo un roce, porque yo dije, pues a mí me da pena, mamá, pero es mi vida la que estamos armando, ¿cierto? Bueno, ella se fue de este mundo, yo creo que con esa espina clavada, porque ella lo que hubiera querido es que yo hubiera sido el gran arquitecto, ¿cierto? En vez de ser el político que he sido. Y más en esos días, cuando, pues, porque ahora soy un político más o menos conocido, pero en los días en que ella se retiró de este mundo, yo era pues un político bastante desconocido. Ok. ¿Y para ti cómo fue ese tema? Pues Juan Felipe, yo creo que hay algo muy interesante y es el entusiasmo que uno le puede transmitir a las personas. Cuando la familia nota un entusiasmo en un proyecto que vale la pena seguir, ellos se unen de una forma voluntaria. Y solamente para comentar un ejemplo, lo que quiero decir, la sede donde ahorita tenemos la campaña era una casa familiar, de una pariente de mi abuela, mejor dicho, pero que había recibido esa casa de mucha herencia atrás. Y hay una anécdota particular, y es que en esa casa se reunieron los dirigentes de la NAPO de Nariño el día que le robaron las elecciones a Rojas Pinilla durante el Frente Nacional, la última elección del Frente Nacional. Y eso es muy interesante, porque acá la NAPO uno puede tener críticas con el general, etcétera, pero la NAPO fue un movimiento que despertó un sentimiento popular y mucha gente se vinculó a ese movimiento político por entusiasmo. Pero, doctor, y dicen algo importante, ¿no? El poner límites y respetar límites. En el suceso que les contaba, creo que lo más difícil es saber hasta dónde son tus límites y cuáles son los límites de los demás. Y más cuando te enfrentas a tu padre o a tu madre. Porque ante todo el respeto de que son las personas que tienen la vida, y ahí quiero indagar un poco más, ¿fue difícil ponerle límites o poner límites a su familia en todo este tema político? Pues digamos que tocó porque yo siempre tuve una relación muy buena con mi papá y con mi mamá, pero al mismo tiempo pues reclamé una independencia. O sea, son cosas que hoy son comunes entre la juventud, pero digamos que estoy hablando de hace 55 años. O sea, Colombia era mucho más conservadora, ¿cierto? Pensar en fuerzas de oposición política, este tipo de cosas. En mi casa eran del Partido Liberal, entonces la cosa mía no era fácil para que la digirieran y pues estaban pensando el gran arquitecto, no sé qué hice más. Pero yo soy un convencido, y eso se lo digo a los jóvenes, uno debe hacer las mejores relaciones con su familia, las mejores que puede hacer, y yo creo que en eso me ha ido bastante bien. Y miren ahí, que lo toco contigo, Manuel, el tema es, hoy por hoy hay una confusión en los jóvenes, ¿no? En hacer pareja y dejar su casa. Muchos jóvenes están detrás de sueños y expectativas que las crea TikTok, que las crea Instagram, que son muy altas. Y los padres también quieren ver a sus hijos felices, pero no reflejan felicidad.
Y eso es algo que hemos identificado con el equipo de trabajo, y es que los jóvenes quieren ser felices, pero no saben qué es la felicidad. Y yo creo que la felicidad se construye. Pero lo más importante para mí como empresario fue entenderme que la felicidad es un constante cambio. Yo pensaba que el amor era enamorarse de su pareja perdidamente, y sí es una forma de amar. Pero cuando conocí a mis hijos, las cosas cambiaron totalmente. Entonces, ahí entramos al primer mensaje, y tú que estás empezando en este mundo político, y doctor, usted que ya tiene toda esa experiencia, es cómo no guiarse por expectativas, sino por realidades. La gente quiere tener un propósito de vida. Y para mí, mi propósito es el hacer. Todos los días encuentro un propósito de vida que me complementa lo que me hace feliz. Entonces, pues le pregunto, ¿cómo hoy, para usted, una persona tan reconocida en el campo político, es la felicidad? Lo que he venido haciendo me ha hecho feliz. Yo no tengo ningún reclamo que hacerle a la vida. Bueno, también digamos que he rodado con suerte. Yo nací en una familia que pudo brindarme muchas posibilidades que otras personas nunca tuvieron. Fui 26 años profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales, y me fue bastante bien. Yo no tengo ningún tipo de frustración. Mi producción académica fue bastante grande. Y después, cuando me planteé ir al Senado, pues estuve 20 años, ¿cierto? Fui 10 veces consecutivas escogido como el mejor senador de Colombia por una encuesta de líderes de opinión. O sea que yo no tengo frustraciones en mi vida, porque mis frustraciones no dependen de si gano o pierdo, no, dependen de si estoy haciendo en lo que yo creo que debo hacer. O sea, yo renuncié a volverme rico, a los grandes reflectores, digamos, del poder nacional, y llevo toda una vida en la oposición, aunque eso es duro, pero bueno, lo hago con todo el gusto, ¿cierto? Lo hago con todo el gusto, y cuando las cosas salen bien, pues me pongo más contento. Pero sobre todo cuando me miro en el espejo no me da vergüenza de nada, porque todo lo que he hecho, lo he hecho honradamente y creo que lo he hecho bien. Debo haber cometido errores también, pero me siento muy satisfecho y tengo una familia encantadora. O sea, he rodado con mucha suerte. No, pues, y más que suerte también ese equipo que ha logrado hacer, ¿no? O sea, qué interesante cómo pone a su familia enfrente. Y Manuel, tú que empiezas este camino político, ¿crees que lo material puede cambiar a una persona? Porque el doctor nos acaba de dar un tema de que yo me dejé guiar porque me encanta hacer esto. Ahora tú que empiezas y empiezan a llegar riquezas, empieza a llegar poder, empiezan a llegar oportunidades, ¿crees que eso puede modificar todo lo que hoy por hoy te compete y lo que crees que eres? Sí, yo creo que algo muy importante que se tiene que plantear toda persona que entra a la política es si uno va a resistir las tentaciones, ¿no? Poniéndolo en esos términos. Yo tuve un gran maestro en Bogotá que era Juan Carlos Flores, y él me mencionaba que cuando iba a lanzarse la primera vez al consejo, una persona de las que él consultó para tomar esa decisión le decía si él iba a resistir la tentación de la corrupción. Y Juan Carlos me mencionaba que eso fue un momento muy importante de su vida, porque son cosas que uno no se plantea. Uno piensa que es una persona incorruptible, pero uno tiene que recordar que hasta las personas más sanas también son tentadas. En el fondo está cuáles son los pilares que a uno lo sustentan. Y creo que eso ha sido muy importante para mí, unos pilares de la honestidad, unos pilares de la moralidad que en todo momento se tienen que mantener. Y creo que lo más importante es uno saber para qué se mete en la política. Si se mete, como dice el doctor, para enriquecerse, uno ya está pervertido desde el inicio. Si se mete para conseguir poder, lo va a conseguir, pero a costa de sacrificar los principios. En mi caso, ingresar a la política es una forma de defender un interés de la región en la que yo vivo y de especialmente proteger lo que viene siendo un interés nacional. Y ese interés nacional está por encima del interés particular. En el caso de la política hay que echarle mucho ojo a esto. La política tiene muchas maneras de hacerse y las particularidades son pues infinitas, diría yo. Pero hay una primera gran decisión, a mi juicio, que yo la tomé, es la política como servicio público o la política para aprovecharla en beneficio personal de muchas maneras. Sí, por plata o por honores o por tantas cosas que puede, digamos, devolverle la política al político. Pero hay unos que escogemos la política como servicio público. Eso nos salva de una cosa, es que así nunca hacemos cosas indebidas. Indebidas de muchas maneras. No robamos, no corrompemos, no nos vendemos. Ni siquiera a cambio de un puesto. Para mí hubiera sido mucho más cómodo que toda mi política hubiera sido una política acomodada a los poderes establecidos. Me hubiera podido ir supremamente bien. Pero bueno, yo tengo mis convicciones. En algún momento llegué a unas convicciones y es con esas convicciones con las que he jugado toda la vida.
váyame bien o váyame mal, ¿cierto? Esa es otra discusión distinta. Y esa es una cosa que invito particularmente a los jóvenes. ¿Les interesa la política como servidores públicos o no? Y les doy un consejo. Bueno, un consejo no, una opinión. Si no interesa la política como servicio público, ¿para qué hacerla? Porque entonces usted lo que termina es convirtiendo la política en algún tipo de negocio y lo que hace es pervertirla y usted terminar quedando mal. Pues porque cuando usted quiere tener éxito político y además ser multimillonario, ¿cómo lo logra? Si no es corrompiéndose, porque es que la política, ni ser senador, ni ser gobernador, ni ser alcalde enriquece a nadie. Es cierto, esos son unos ingresos bastante escasos, ¿cierto? Lo que pasa es que uno renuncia a una cosa por la otra, como en muchas profesiones. Por ejemplo, la gente que dice, yo quiero ser profesor. Pues esa es una decisión de vida de ser, ¿qué? Servidor público, porque ningún profesor, por ser profesor, entonces se va a volver importantísimo, ni riquísimo, ni nada de lo que toque. Y hay muchos oficios en los que usted se puede enriquecer a reventar sin hacerle mal a nadie. ¿Cierto? Sin hacerle mal a nadie. En política eso es imposible. Pero es que yo creería que tanto lo privado como lo público debe tener esa ética y ese pilar que usted nos acaba de mencionar, servicio público. Nosotros trabajamos en el tema de la construcción, también hacemos eventos y me recuerdo mucho, y aquí está parte de mi equipo, les decía a todos, nosotros ¿qué estamos haciendo hoy? No estamos vendiendo un concierto, estamos cuidando vidas. Esa debe ser nuestra prioridad. Porque si yo le digo a mi gente, a los meseros, les digo, vamos a vender trago y que la gente salga, no, venga. Hay un pilar importantísimo en mis bares, en el centro de eventos, que es persona que esté en exceso, ya no le venda más. No por vender un trago más, vamos a dejar de ganar. O sea, vamos a ganar demasiado, no. Esa ética es la que se ha perdido y creo que se está empezando a recuperar porque se está volviendo más consciente el ser humano de que la plata es algo banal. Y somos transición, tanto en lo público como en lo privado. Y me encanta, doctor, y muchas gracias por eso que nos comparte, porque todo empresario, todo político, todo humano debe ser un servidor público, desde la profesión que ejerce. Entonces, es muy importante. Gracias por abrirnos ese espacio como persona. Entramos ya a la segunda y penúltima fase de la entrevista y es, nosotros como JFWS SAS soñamos con un Nariño competitivo. Y no solo de la competitividad industrial, sino también desde la competitividad cultural que hoy por hoy nos destaca. Y les quiero hacer esa pregunta. Ustedes, si hoy por hoy fueran alcaldes de Pasto o gobernadores de Nariño, ¿cómo mirarían un Nariño más competitivo? ¿Qué le falta a Nariño para que lleguemos a ser como esas grandes ciudades? Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali. Yo sobre eso voy a decir una cosa que puede ser medio aguafiestas, ¿cierto? Yo toda la vida he luchado porque Colombia entera sea un país competitivo, en el sentido en que sea un país que se desarrolle, que entre al mundo de las grandes ligas, la gran industria, el gran agro, la gran ciencia. O sea, que nos salgamos de este subdesarrollo de toda la vida. O sea, aquí vinieron los españoles, nos dejaron el subdesarrollo y los que los reemplazaron dejaron preso a este país del subdesarrollo. Entonces yo les diría, y me excusas que eso puede sonar como aguafiestas, si alguna cosa debemos ponernos de acuerdo los colombianos que pensamos en este tipo de cosas, que nos interesa entender, es entender que nadie en Colombia solo puede sacar a su ciudad o a su región adelante. O sea, el problema más grave que tiene Colombia es el subdesarrollo nacional, que los afecta a todos. O sea, cuando uno mira todas las cifras, toda la estadística, bueno, este es un asunto que yo llevo 55 años estudiando. Ahí publiqué hace un año un libro que tiene que ver con estas cosas. Nosotros estamos en una economía de mercado, pero una economía de mercado que tiene una particularidad, es que es tremendamente subdesarrollada, de $7.000 apenas de producto por habitante. Una economía de mercado llena de desempleados y de pobres. Entonces, así no se puede desarrollar la economía de mercado ni ninguna economía. Sí, porque si resulta que no hay capacidad de compra ni de consumo, y si la gente en vez de estar trabajando está por ahí parada en una esquina vendiendo mamoncillos, y eso no es un problema de los nariñenses, ni de los de Popayán, ni de los de Ibagué, que en todas partes esta es la realidad, ¿cierto? Aquí donde estamos es una excepción en esta ciudad, o sea, este pedacito de ciudad en la que estamos no representa a esta ciudad. Ni Bogotá en sus partes, digamos, modernas la representa. Entonces aquí lo que nos hace falta en Colombia es que entendamos que si queremos sacar de verdad a cualquier esquina de Colombia adelante, hay que sacar adelante a Colombia.
a Colombia, que es la experiencia de los países que se han desarrollado. O sea, usted mira los países que han desarrollado sus economías en economía de mercado y sus éxitos tienen que ver con que desarrollaron el país. Claro, hay pobreza también, y hay desempleados, y hay problemas, ¿no? Eso no hay sitios perfectos, pero la clave de ellos es esa, y por eso es que de aquí se nos han ido 5 millones de colombianos a otros países buscando ¿qué? Lo que Colombia no les ofreció. O sea, falta de cooperación. Y falta de políticas acertadas. Yo creo que este país ha sido terriblemente mal dirigido, muy mal dirigido, ¿cierto? Y ahora estamos en el riesgo de dar otro paso hacia atrás. Yo voy a publicar hoy seguramente un artículo sobre las últimas políticas de Trump para toda América Latina. Es un documento que publicaron el 5 de diciembre y es calamitoso lo que se nos está proponiendo, es quedarnos presos del más profundo subdesarrollo. Así como Colombia, si no cumplimos lo que dice el doctor Robledo, estamos condenados a seguir en esto mismo, en este océano de subdesarrollo con islas pequeñas de modernidad. No, así es. Bueno, muchas gracias y siempre bienvenidos a este espacio. No sé por quién votar y ojalá que todas las personas que lo miren voten por ustedes. Y bienvenido siempre, doctor, aquí a Pasto. Gracias.